hoy sí que podemos decir aquello de que el que no corre, vuela. Necesita, pues como un Fórmula 1, necesita cortar el viento. Volar, lo que se dice volar, solo lo hacen ellos. Y canta diciendo aquí estoy yo. Pero hay que ver cómo corren estos atletas. Pues estos están entre 60 y 70 kilómetros por hora. Nuestros primeros protagonistas solo se dejan ver en la provincia de León, concretamente en el Valle del Curueño. O sea, le sacas de aquí y no se muere, pero el brillo y todo eso lo va perdiendo. Y es gracias a Chema y a otros cuantos amantes de estos animales, por lo que aún no han desaparecido estos peculiares gallos. ¿Qué sería de la cándana sin gallos? Porque no se crían por su carne ni por sus huevos, se crían por sus plumas. Es que imita perfectamente el ala de las moscas que están eclosionando en todos los ríos. Y eso lo saben bien los buenos pescadores como Chema. Es muy importante lanzar, trancar y hacer que la mosca vaya por encima del agua, ¿sabes? Y por eso, y aunque tienen su carácter, Sí, están pegando a uno, mira. a estos gallos no les hace falta salir de León para ser conocidos en Francia, en Chile o en los países nórdicos. ¿Y te piden incluso plumas desde esos países? Sí, lo que pasa es que no les mando a la mayoría, no. No, porque no hay para todos. El encanto de estos gallos es absolutamente natural, pero podemos afirmar que en el caso de estos galgos, nuestros siguientes protagonistas, hay mucho trabajo detrás. Lo ideal en esta época, pues con que salgan 3 días a la semana es suficiente, pero ya cuando nos metemos en época de competición, pues nos tenemos que plantear por lo menos entrenar 5 o 6 días a la semana. Se entrenan como atletas, comen como atletas. Tienen que tener siempre una alimentación que les permita estar en el peso. Lo que hacemos todos los días es pesarles. Y como atletas cuidan su forma física. Estiramos la zona de atrás del tríceps, toda esta zona, de los 2 lados, y vemos si el animal pues tiene alguna queja. Tocamos también los pectorales. Solo así se consiguen los grandes éxitos. De las pocas perras que no perdió ningún punto desde el primer día que empezó a competir hasta el último día, hasta que fue campeona de España. El camino es largo y duro, pero la sensación de llegar a la meta... Cuando estás en el campeonato y ves allí en el cerro a 20.000, 25.000, 30.000 personas que vengan a ver a tu perra correr una liebre y cuando termine te den la enhorabuena y lo bien que lo ha hecho, eso se te ponen los pelos de punta y es... Es, Óscar, la euforia, una de las mejores sensaciones del mundo. Comienza el Correvuela. Tienen un color especial y por eso se dice de ellos que son únicos en todo el mundo y que solo se dan aquí, en este Valle del Curueño. Hablamos del gallo de León, cuya pluma se cotiza al alza entre los profesionales de la pesca de incluso más allá de nuestras fronteras. Esto es así, Chema. Es así y afortunadamente cada vez más. ¿Desde cuándo están estos gallos aquí, que vosotros tengáis constancia? Yo los he conocido siempre, luego habla el manuscrito de Astorga ya ves, de hace siglos. Yo los tenía mi madre, los tenían... en cada casa había gallos, ¿no? Fíjate que yo ya tengo más de 60 años y desde niño ya venía muchísima gente a por las plumas al pueblo, ¿eh? ¿Por qué? Porque era esta finura que tienen, este brillo, esta textura. No es que sea bonito, no, es que imita perfectamente el ala de las moscas que están eclosionando en todos los ríos. Entonces, claro, para imitar una mosca es lo más real que hay. Si tú llevas las moscas que están comiendo, coges más peces, te lo pasas mejor. ¿Cuántos tienes aquí, Chema? Un 100. Y crece la familia. Eres de los pocos criadores ya que quedan por la zona, hemos dicho, ¿no? Sí, ya no es el número, es la selección que intento hacer, ¿sabes? Claro, tú te vas fijando cada año cuáles Sí. son los que presentan las mejores plumas, ¿no? Esto es genética, estamos hablando que es muy importante la selección, ¿no? Entonces yo este año saco pollitos jóvenes y repongo ya por los que van siendo ya más mayores, que dan la pluma, pues ya la rizan y ya no vale. Por eso tienes el gallinero como separado Sí. por zonas para cruzar las gallinas con determinados gallos o algo así. Y por edades.
Es importante que los más jóvenes estén separados de los grandes porque los pegan. Solo meto el gallo correspondiente con las gallinas cuando selecciono. Hay distintos tipos, ¿no? Colores, variedades dentro del gallo de León, ¿lo estamos viendo? Aquí tenemos dos gallos, dos razas, el indio y el pardo. Y dentro de esas dos razas hay muchas variedades, tanto en los pardos como en los indios. Tienen que estar en un ambiente libre y que la comida sea todo natural, ¿eh? O sea, hablamos ¿Aquí qué hay? Pues maíz y Maíz soja, fundamentalmente, sí, ¿no? pero producto todo natural. Y agua, y poco más. Y el agua, que tengan agua corriente siempre, siempre. Y que tengan espacio y que tengan hierba para picotear. Este gallo no puede estar nunca encerrado en una nave, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos mastines tienes? Que son, al final van a acabar siendo los protagonistas del reportaje, no los vamos a poder obviar, ¿eh? Son preciosos además. Y muy nobles. Si no hubiera mastines, no habría gallos. Va unido una cosa a la otra. Les cuidan. Claro, esto está lleno de gatos monteses, de zorros, de jinetas. Cualquier animal de esos que le gusta al gallo, que Claro. es su plato favorito. Y además los gallos no pasan desapercibidos porque se les oye en todo el valle. Fíjate en invierno cuando escasea la comida. Titos. Chema, vamos a ubicar este valle para la gente, el Valle del Curueño, ¿dónde se encuentra? Pues precisamente lleva el nombre que riega todo el valle, el Curueño. El río. Sí, el río. Nace en Begarada y va pasando todo el valle abajo hasta que desemboca en Basaguas. Estamos cerca de la montaña de León, de las montañas de León. Es que estamos cerca de todos los lados. Sí, de aquí a donde nace Begarada, que está la estación de esquiar, pues puede haber 20 kilómetros, 25. Y tú piensas que de aquí a León tenemos 38 kilómetros. Este gallo tiene la particularidad esa, que lo sacas de aquí, pierde ese brillo, pierde la pluma, en dos años va perdiendo, y sobre todo el indio. El indio es una selección, él mismo te está diciendo que es de aquí. ¿Por qué? Hay muchas conjeturas que dicen que si la capa uranio y tal, ¿no? Subterránea. Sí, y la hay, ¿eh? Hicieron sondeos hace muchos años y sale. Y luego el río también, el Curueño pasa cerca, que también le proporciona igual una humedad que necesitan para esto, ¿no? El clima es muy seco, no hace apenas aire casi nunca. Su canto es la banda sonora del Valle del Curueño, una zona donde el gallo de León alcanza su máxima expresión. Dicen incluso que si se sacan de aquí, pierden el brillo y el color tan característicos de sus plumas. Cuando un animal va a coger 70 km por hora, necesita, pues como un Fórmula 1, necesita cortar el viento de la mejor manera posible. Entonces la cabeza, lo primero, que es lo que primero avanza, siempre es muy finita y muy alargada. Asociados tradicionalmente al mundo de la caza y más recientemente al de las carreras deportivas, el galgo es una de las razas de perros más antiguas del mundo. ¿Es así, no, Óscar? ¿Desde cuándo se tienen referencias? Pues fíjate, los primeros datos que hay en España son de la prehistoria. Es decir, ya en las cuevas de Altamira y de Alpera, en España, hay imágenes muy semejantes a las que podríamos decir de un galgo. Pero fue ya en Egipto, sobre todo, en el siglo I, siglo II a.C., cuando ya se tienen notificaciones de galgos muy parecidos a los que estamos viendo aquí. Fue tan considerado el galgo que incluso algunas mujeres amamantaban a los cachorros que tenían excedente, las hembras de galgo que parían por entonces. Eran imprescindibles para la caza y por tanto para el sustento de las familias. Exacto, y así fue hasta la Edad Media. A raíz de que se descubrió la pólvora, hubo un retroceso del mundo del galgo porque ya no tenía tanto uso para la obtención de carne, como dices. Y no fue hasta la época moderna cuando empezó a resurgir la figura del galgo, ya pero a un nivel más de competición y tal. Dama, ven aquí, niña. Mira, en esta galga la vamos a ver muy bien, la morfología. Los galgos tienen, lo primero, una cabeza, como veis, muy alargada,
Cuando un animal va a coger 70 km por hora, necesita, pues como un Fórmula 1, necesita cortar el viento de la mejor manera posible. Entonces la cabeza, lo primero, que es lo que primero avanza, siempre es muy finita y muy alargada. Como veis, llama mucho la atención, las extremidades siempre son muy largas y muy finas. Tiene celos. Sí, Cebolleta es que siempre tiene que estar encima de nosotros. Sujétala. Ven, Cebolleta, ven conmigo, Cebolleta. Y luego también otra cosa muy característica en los galgos es el rabo, que es muy largo y muy fino. El rabo, para entendernos, es el timón del galgo. Cuando ella se frena o gira, utiliza el rabo siempre para equilibrarse. Otra cosa característica de los galgos es el color de los ojos. Tienen forma de almendra, pero color de avellana. Luego las orejas suelen ser grandes y un poquito retraídas hacia atrás. ¿Qué tipo de galgo es este que estamos viendo? Pues mira, esto es un galgo híbrido. Cuando empezaron las competiciones, se empezaron a cruzar los galgos ingleses puros con los galgos españoles. Y como resultado ha dado este galgo, que es un galgo que no es ni tan resistente como un galgo español, ni tan velocista como un galgo inglés. Es una mezcla que llamamos mediofondista. Óscar, otra variedad dentro de la raza de este perro, ¿no? Pues sí, mira, esta es un galgo dentro del grupo de los lebreles, pero es otra raza distinta que se llama Whippet. Más pequeña, ¿no? Más pequeña, esta se queda, como veis aquí, no crece más. Ella vive con nosotros y es una perra súper sociable, como veis, súper cariñosa. A las otras que hemos visto, ¿las costaría adaptarse a una vida cotidiana de hogar, por así decirlo? Yo creo que sí. A mí me parece que ese tipo de galgos tiene mucho más actividad que este. ¿Vale? Es verdad que luego ya, a medida que van cumpliendo años, se van haciendo más tranquilos y tendrían cabida, a lo mejor incluso en un piso o tal, pero tan pequeños como aquellos que habéis visto, el movimiento que necesitan diariamente, yo no se lo recomendaría para nada. Entre otras cosas porque el animal sufriría. Es como un caballo que le metes en una cuadra y no le sacas nunca. Sit, sit. Muy bien. ¿Esto podrías hacerlo, Óscar, con las galgas que hemos visto? No, los galgos de campo son poco inteligentes. Se castiga en la competición los galgos listos, porque el galgo listo tiende a hacer la ley de mínimo esfuerzo, entonces en vez de perseguir la liebre, la ataja. Entonces llevamos muchos años seleccionando galgos que son poco listos, por decir de alguna manera. Sin embargo, por ejemplo, este tipo de lebreles, como estáis viendo, pues aprenden a órdenes y, hombre, es verdad que haciendo mucho trabajo se podría llegar a conseguir, claro, pero costaría mucho más. Como veis aquí, es mucho más sencillo. Pata, pata, pata. Muy bien, Lola. Hay ciertas variedades de galgos que se pueden adaptar mucho mejor a la vida en familia, pero los galgos de campo necesitan grandes espacios abiertos y mejor sin obstáculos para que puedan correr. Y cuando marche, ¿a qué van detrás de él? Es que al final es una raza de pelea. Ya se hablaba de ellos en el siglo XVII y no hay pescador que no conozca las moscas que se elaboran con las plumas del gallo de león. Con más de 100 ejemplares, Chema, serás uno de los mayores criadores que ha habido por la zona y de los pocos que quedan, ¿no? De los que más años llevo ya seguramente. Bueno, hay uno que tiene más que yo, que aún tiene, y cada vez menos, sí, se está perdiendo porque es que esto no te da para vivir. Este es el que me comentabas antes, que algunas variedades del indio prácticamente estaban al borde y las has conseguido un poco recuperar, ¿no? Sí, sí, aquí estamos viendo un plomizo claro, ¿no? Pero había plateados que habían desaparecido y los he recuperado. Entonces para mí es muy importante como pescador, como criador, tener una línea de gallos que prácticamente se dan solo en este pueblo y en el de abajo. Chema, ¿quién te pide a ti plumas de estos gallos? Pues pescadores de todos los sitios. Porque normalmente cada pescador se hace sus moscas, ¿o esto cómo va? Sí, cada vez más, cada vez más. Y hay muchas sociedades también que enseñan de montaje, entonces, aparte que les sale mucho más barato que comprar una mosca. Quieto, guapo, que no te hago nada. Más allá del color y el brillo, morfológicamente hay algo que destacar de estos gallos. Bueno,
La pata tiene que ser oscura o verde. Si un gallo tiene la pata amarilla, ya sería un cruce con otra ave de afuera, ¿no? Aunque el pardo tiene otra clase de cresta también, pero las 5 puntas también es una peculiaridad de la raza. ¿Las gallinas no sacan así la pluma? No, normalmente son los machos los que dan más brillo y más todo, el pavo real o todos los machos, ¿no? De este, por ejemplo, ¿cuáles serían las mejores plumas? Estas de aquí. ¿Son Estas. exclusivamente las de esta zona las que se utilizan para hacer moscas? Sí, solo esta zona. Y tú piensas, cuando pelas el gallo, encima tiene la particularidad que con las alas prácticamente lo tapa. Solo le quitas este circulito que... Claro, o sea, que ¿cuántas plumas se pueden sacar de cada uno? Bueno, pues igual, pero son tan finas que igual sacas 4 o 5 mazos. Mazo es el conjunto de 12 plumas, siempre. ¿Y estas plumas qué insecto imitarían bien? Pues mira, este podría ir bien para un pardón de marzo. Estamos hablando de una pluma que emerge la mosca así a marzo, abril. Luego también... O sea, ¿para pescar qué, por ejemplo? Trucha. Esta sería para trucha, es una pluma también muy demandada. Claro, o sea, tenemos que imitar los insectos que coma el animal que queremos pescar. Cada río tiene unas moscas diferentes, entonces los pescadores que conocen perfectamente aquello mucho mejor que yo no les digo, toma esa pluma. Son ellos los que me dicen, Chema, ¿tienes esa pluma que necesito para allí? Muchas horas de observación, ¿no?, de los pescadores. Por supuesto. Hoy en día que se vive tan estresado de todo, estar ahí en el río solo mirar pendiente de la mosca que cae, es que ya no te acuerdas de nada, es que lo necesitas. Oye, pues que se anime la gente a pescar. Pesca mucha gente, pero sí, es cierto que debería pescar más gente. Sí, están pegando a uno, mira. Van todos a la pelea. Sí, cuando los jóvenes, más aún. Y siempre van a por el más débil, claro, como siempre. Sí. Es que al final es una raza de pelea. Por eso también es complicado el manejo de ellos. Si no se pelearan tanto, pero hay muchas bajas así. O sea, se llegan a matar. Sí, sí. Y cuando marche, ¿a qué van detrás de él? Que van todos a él, ¿eh? Y canta diciendo, aquí estoy yo. Claro, y se queda acongojado. Sí, él sabe que es inferior a ellos. Y elevado. así como siempre hay un débil, siempre hay un líder también. Sí, siempre hay un líder. Hasta que pase a otro departamento, que haya otro líder y se enfrente a él. Pero en el momento que cumplen 2 años, apenas se pelean ya, ¿eh? Y solamente en la época de primavera. ¿Estos que tienen días, Chema? De 2 a 3 semanas. Cuando son pequeñitos tienen que tener una lámpara de calor. Ahora no pueden estar a la intemperie todavía. Ahora no, con esta edad no, les falta un mes o así para salir fuera. Y pronto empezamos a ver, ya ves que le repunta la cresta un poquitín, entonces ya me está diciendo que es macho. Las hembras tienen la cresta más pequeña. Todavía las plumas no son lo que van a ser. No, lo único que sabemos es que este va a ser un indio claro por el tono, y ves, tiene un color como las perdices, así pardo, es un pardo, pero aún no lo sabemos. Hasta que no tenga medio año el pollo, que es cuando se le hace la primer pela, no sabemos la variedad de pluma que nos va a dar. La calidad de las plumas del gallo de León tiene que ver con el entorno natural, con el clima, quizás también con la cercanía del río Curueño, pero sobre todo con la labor de selección que los criadores como Chema han hecho a lo largo de los años. Lo ideal en esta época, pues con que salgan 3 días a la semana es suficiente, pero ya cuando nos metemos en época de competición, pues nos tenemos que plantear por lo menos entrenar 5 o 6 días a la semana. A los 6 meses comienza la preparación del cachorro. Hay que convertirlo en un atleta y por eso el trabajo se centrará en reforzar tanto el sistema locomotor como cardiovascular. Ay, chiqui.
tienen que entrenar con bozal. Sí, los galgos es obligatorio por la ley de caza. Dice que todos los galgos que para que puedan salir al campo y puedan entrenar tienen que portar un bozal que le impida el agarre de cualquier presa, porque oye, no estamos exentos de que en un momento dado, mientras estás entrenando, pues pueda salir una pieza o pueda salir un animal y le puedan dañar, ¿no? ¿En qué consiste el entrenamiento? No sé si más allá de sacarles y que ellos corran y se desfoguen, hay como un programa a seguir o algo así. Sí, como todo atleta tiene un programa de entrenamiento anual. Entonces, ahora estamos en una época del año en que el entrenamiento es mínimo, que vayan musculando poco a poco la musculatura, las articulaciones que vayan cogiendo fuerza, los ligamentos, los tendones, muy despacito, muchos kilómetros. Bueno, muy despacito entre comillas, porque han salido del coche como los miuras. La verdad que los galgos no saben medir, es muy difícil medir la intensidad en los galgos, porque aunque tú quieras hacerle un entrenamiento, como muy bien dices, tranquilo, pues ellos al final son los que ponen la intensidad. Y si ese día tienen muchas ganas, por ejemplo, a los galgos les afecta mucho el calor. Entonces, los días de mucho calor entrenan muy mal. Claro, de hecho, me comentabas que esta no es la hora más idónea. Hoy hemos venido para poder grabarlo, pero tienen que venir o prontito por la mañana o tarde ya por la tarde, ¿no? Eso es, siempre a las primeras horas. Sobre todo hay que buscar que el suelo esté fresco, porque el suelo es lo que le puede erosionar las almohadillas plantares, entonces tiene que estar fresquito. Es cuando salen al campo. ¿Cuándo y cómo se intensifica ya el entrenamiento de cara a las competiciones? Ahora, como os digo, es muy importante que estén mucho tiempo en el campo, pero poca intensidad, pero a medida que nos vamos a encontrar a la competición, es muy importante que la intensidad aumente y el volumen baje. Eso es con los dos factores que tenemos que jugar. Y hay otro factor, otro índice que llamamos que es la densidad de entrenamientos. No es lo mismo que entrenen todos los días de la semana que entrenen solo 3 días a la semana, ¿no? Entonces también jugamos con ese factor, con la densidad de entrenamientos. Lo ideal en esta época, pues con que salgan 3 días a la semana es suficiente. Pero ya cuando nos metemos en época de competición, pues nos tenemos que plantear por lo menos entrenar 5 o 6 días a la semana. ¿Qué velocidad alcanzan estos perros? Pues estos están entre 60 y 70 kilómetros por hora. Como nosotros no le podemos dar ese entrenamiento andando, pues lo tenemos que dar o bien con el coche o con un vehículo a motor. Hay gente que utiliza también el caballo. Este sería el sitio ideal para que un galgo compitiera, ¿eh? Aquí es donde, bueno, en Tordesillas, donde se celebran todos los campeonatos de aquí locales de Tordesillas, pues es en esta zona, donde hay claramente, pues no hay un obstáculo, la liebre si sale, pues tiene que ir a buscar un perdedero, pues allí un pinar lejos o una alcantarilla o tal, y el galgo en la persecución no tiene ningún obstáculo, por lo tanto es una persecución muy limpia, que dijéramos. ¿De dónde te viene a ti esta afición, Óscar? Pues me viene de mi padre. Mi padre me llevaba ya de caza con 3 o 4 años. En mi casa siempre ha habido un galgo de campo. Entonces yo lo que he intentado luego es darle un poco más, si me permites, un poco más carácter científico al entrenamiento. Hay que decir que tú eres preparador físico y bueno, que de alguna manera pues has volcado tus conocimientos también en la materia pues en estos animales. Eso es, he intentado hacer una transferencia de lo que es la preparación de un ser vivo como es una persona a un galgo, que es un algo muy distinto, pero al final los esfuerzos y los estímulos son igual. Tienes que buscarles la cantidad y la calidad, pero al final es un atleta igual que un ser humano. Igual algo más obediente es. Bueno, son más nobles, como digo yo. Después del esfuerzo llega la recompensa. Hay que recuperarse físicamente y nada mejor que hacerlo con un buen plato de comida. Venga arriba. Vamos. Nala. Creemos que traemos las moscas para hoy perfectas. Y os protegéis hasta la cintura, ¿no? Ponemos el vade porque de esta manera, como la palabra dice, podemos vadear el río. Los gallos de león tienen su razón de ser en la pesca. Las moscas que se elaboran con sus plumas imitan a la perfección las alas de los insectos que comen los peces. Dependiendo de dónde y qué se vaya a pescar, servirán unas u otras. ¿Es así? Así es. Chema. Sí, sí. ¿Y hoy qué vamos a pescar? Vamos a intentar engañarlas con un salmón en flor de escoba y un carne que ya empezará, como ha empezado el calor. Son moscas que pienso que estarán... Claro, son las saliendo. moscas que por esta época merodean el río Curueño, ¿no? Sobre todo con esta temperatura, con este sol
Puede haber alguna amarilla, que son días de mucho sol, entonces vamos a imitarlas bien en flor de escoba o en un indio claro, que es lo suyo para esta época. Has hecho como el cuerpecillo con un alambre e hilo, ¿no? Sí. Y ahora estás colocando pues la pluma del gallo imitando como las alas del insecto. Exacto. Ahora vamos a sujetarla. Claro, el tamaño también tiene que asemejarse, es importante, ¿no? Todo es muy importante. En una mosca, el tono del cuerpo y del ala del insecto tiene que ser igual que el que está cayendo en el río que vamos a ir a pescar. ¿Y varían tanto los insectos o las moscas que hay de un río a otro? Muchísimo, muchísimo, porque igual aquí está hoy un día de sol y en Asturias igual está lloviendo. Un río que esté a 800 metros, pues sale una mosca ya más, aquí llamamos más temprana, que se adelantan a un río de montaña que hace otra temperatura, ¿no? Mira, entonces aquí intentamos que la mosca, ¿ves? Es como si estuviera volando. Con lo cual, para hacer una buena mosca, además de unas plumas de gallo de león, necesitamos hilo de seda y ¿qué más? Bueno, pues el anzuelo, la tanza para el anzuelo, la seda, la brinca, que esto es nylon más fuerte, que es lo que sujeta la seda, y nada más. Chema, ¿cuál es el kit del pescador? Pues el kit del pescador es pasar un día de pesca lo mejor posible. ¿Pero qué traes para ello? ¿Qué te tienes que poner? Creemos que traemos las moscas para hoy perfectas. Y os protegéis hasta la cintura, ¿no? Ponemos el vade porque de esta manera, como la palabra dice, podemos vadear el río de un lado para otro. ¿Esto qué material es? Estos ya en verano vienen ya muy finitos, pero en invierno suelen ser de neopreno para aguantar el frío del agua. Claro. ¿Se puede pescar en todas las épocas del año? No, aquí la temporada está desde abril hasta agosto. Luego hay determinados ríos que pueden estar hasta octubre. Lo bueno de la pesca no es como la gente entiende, que la pesca estás ahí parado con mucha tranquilidad. No, esto tienes que ir buscando al pez. Siempre preferiblemente río arriba, porque ellas siempre están en contra del agua, porque el agua les trae la comida. Entonces vas en contra del agua pescándolas para sorprenderlas. Entonces vas vadeando el río poco a poco, presentándoles las moscas como que son de verdad, para coger el pez y disfrutarles, lucharlo y soltarlo. ¿Cuánto suele durar una jornada de pesca? Dependiendo la eclosión de moscas, pueden ser ahora a mediodía, puede durar media hora, una hora. Es buena hora al atardecer, que se llama el sereno. ¿No hay restricciones horarias? Sí, una hora después de ponerse el sol ya no se puede pescar. Sospechamos que de su pasión por la pesca le viene a Chema su pasión por los gallos de león. Hoy vamos a practicar con él la pesca leonesa. Lleva carne de cerdo, que lleva también algo de hueso, ¿vale? Para calcio, que es muy importante para los galgos. Luego también les doy siempre algo de carne roja, en este caso es corazón de ternera picado. Venga, cebo, venga adentro, venga. Entrenan como deportistas que son y por supuesto llevan una dieta, Óscar, como deportistas. Así es, tienen una dieta súper específica. En este caso yo utilizo una dieta que se llama dieta BARF, para que tenga todos los nutrientes de la forma más natural posible. Intento utilizar lo menos productos que estén tratados, por decirlo de alguna manera, sino que sean, exacto. Como veis aquí, pues lleva carne blanca con hueso, con caparazones de pollo, lleva carne de cerdo que lleva también algo de hueso, ¿vale? Para calcio, que es muy importante para los galgos. Luego también les doy siempre algo de carne roja, en este caso es corazón de ternera picado, ¿vale? Que es una carne que tiene mucha hemoglobina y que tiene mucha vitamina B12 y B9, que le va a venir muy bien para la alimentación. Esto se va juntando todo, se les echa también un poquito de pan para darles, también les viene muy bien un poco de hidratos de carbono para recuperar, ¿vale? Y luego siempre le complemento con un complejo vitamínico, como veis, ¿vale? Pues que lleva un poquito todas las vitaminas que se requiere para un animal.
y un poquito de pienso. Se le puede echar un poquito, yo uso un pienso de alta energía que lleva un 34% de proteína y 20% de grasas, ¿vale? Y se complementa un poquito con la alimentación. Todo esto junto pues va a ser la base de la alimentación de un atleta. Vamos, niños, a comer, a comer. Cebolleta. Milagros. Toma, Milagros. Cada una tiene su sitio y lo conocen. Y lo conoce perfectamente, sabe dónde ella come todos los días y dónde descansa, porque esto se hace para que hay animales que necesitan más comida y otros que menos. Luego también en los galgos hay una jerarquía, entonces si las hembras dominantes, si pusiera la comida aquí para todos, la hembra dominante comería mucho y las otras no comerían nada. Entonces hay que cuidar mucho ¿La eso. dominante es la mayor o La no hembra alfa necesariamente? no tiene que ser. En este caso sí. Aquí la hembra alfa es Cebolleta, es la que manda en el corral. Si ahora echar aquí comida, hasta que no comiera ella, las demás no se acercan. Estos perros pues no pueden engordar. Pero está clarísimo. Tienen que tener siempre una alimentación que les permita estar en el peso. Lo que hacemos todos los días es pesarles. ¿Cuál puede ser el peso ideal? Las hembras suelen estar entre los 24, 25, hembras más pequeñitas pueden estar en 22 kilos, ¿vale? Pero lo normal es que estén ahí, entre los 22, los machos pueden estar ya en 30 kilos. Nada. Y Coqueta. Muy bien, Coqueta, vamos. Después del entrenamiento toca también revisión médica, podríamos decir, ¿no? Sí, lo que hacemos siempre es, cuando vienen a entrenar, revisamos que esté en buenas condiciones y que no se haya lesionado. Mira, lo primero que se le hace es revisar el cuello, entonces se le dobla hacia los dos lados, hacia un lado, hacia otro. Les sirve también como estiramiento un poco, ¿no? Eso es. También lo utilizamos como estiramientos, como veis aquí. Estiramos la zona de atrás del tríceps, toda esta zona, de los dos lados, y vemos si el animal pues tiene alguna queja. Tocamos también los pectorales. Por ejemplo, sabemos que al flexionar la extremidad anterior tiene que llegar hacia la zona de la espalda. Si no llegara, pues es que tiene ahí alguna lesión, ¿vale? Es muy raro, porque además nuestros perros llevan cientos de años corriendo por estos sitios y es muy raro que se lesionen, pero siempre puede tener mala suerte, una caída o al saltar una acequia o algo, pues se pueden hacer daño. ¿Siempre están con el rabo entre las piernas? Siempre, es una forma, lo que llamamos arremeter el rabo, que es muy característica en la raza, le da, por decirlo de alguna manera, tipicidad a la raza. Todos los galgos que compiten en España en la federación tienen una muestra de sangre en un banco de ADN que hay en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Para qué? Pues para que esos galgos, de alguna manera, podemos asegurar que no nos pueden engañar. Es decir, que un criador, imagínate que alguien roba un galgo y lo presenta a la competición, ¿no? Podría tener cabida. Pero al tener nosotros la sangre de todos los galgos que compiten, los preparadores, cuando presentan un galgo en competición, tienen que demostrar que el ADN de sus padres es el que corresponde en el banco de ADN de la universidad. Con lo cual evitamos dos cosas. Por un lado, evitamos la cría indiscriminada, es decir, que la gente críe por criar, ¿no? La federación ahora, el objetivo es que se críe poco y que se críe más de calidad. Y segundo, se evita el robo, porque antes había muchos robos que se hacían precisamente para competir. ¿Cuánto tiempo dedicas tú diariamente a tus perros? Pues al tener 6 o 7, pues hay que dedicarles un poco más de tiempo. Yo les dedico mínimo 2 horas diarias, mínimo. Y hay días que, cuando ya estamos en competición y tal, que me puedo tirar con ellos 4 y 5 horas diarias. Bueno, una vez que hemos pasado ya el cepillo, pues vamos a proceder a cortarle alguna uña que tiene muy larguita, ¿vale? Que le puede producir un esguince en los dedos. Muy bien, Cebolleta. Muy bien. Tienen que salir a correr todos los días, cuidar su alimentación, hacerse la pedicura de vez en cuando y también cepillarse diariamente. Es muy importante lanzar, trancar y hacer que la mosca vaya por encima del agua, ¿sabes? Una posición muy natural.
Los pescadores de León, agraciados con la suerte de las plumas de sus gallos, han conseguido mantener y extender una modalidad de pesca muy tradicional de estas zonas y cada vez de más, Chema. Sí, efectivamente, porque es una pesca que tiene la particularidad que hace que la mosca salte como ninguna como otra... si fuese un movimiento natural, ¿no? Como ninguna otra modalidad se puede conseguir. Entonces es muy efectiva para engañar al pez. Tienes que medir mucho dónde lo vas a lanzar, porque si te pasas puedes trabar en un árbol o en tal. Entonces necesitas más concentración que otros artes de pesca. Y eso quiere decir que te lo vas a pasar mucho mejor. Si tú tienes que lanzar la boya en un sitio determinado, si te pasas, ya no vas a pescar igual. 5 moscas. Sí, 5 moscas. ¿Es la única modalidad en que se permite o que se practica con más de una mosca, Sí, ¿no? dependiendo de la comunidad. Hay comunidades que son 3, en Asturias son 4 y aquí en Castilla y León puedes con 5. Pescas arriba en superficie y ves el pez, ves cuando la trucha coge la mosca, entonces es una modalidad muy bonita y hay una tendencia a la gente, cada vez quieren pescar más a esto. Para los que desconocemos el tema, las diferencias fundamentales es que con la otra modalidad se utiliza solo una mosca y no va saltando, Sí. y con esta se pueden utilizar más y se imita ese movimiento Sí. natural de los insectos. Exacto, exacto. Lo primero que tenemos es que observar, y ya hemos visto, ya estoy viendo alguna eclosión de alguna efémera y algún pájaro ya puesto comiendo insectos y eso es buena señal. Mira, ahí tengo una, aquí tengo una, aquí tengo una. ¿Ves? Es muy importante lanzar, trancar y hacer que la mosca vaya por encima del agua, ¿sabes? Una posición muy natural. ¿Y tú cómo haces para imitar ese movimiento, como para que vaya saltando la mosca? Sí, no sé, ya es la costumbre, pero voy viendo la mosca cuando va saltando, ¿eh? ¿Tú vas viendo todas? Sí, Porque y- yo no he visto todavía ninguna. Sí, claro. No tienes que mirar a la boya, tienes que mirar como 2 metros para arriba. Y luego tienes también que fijarte si te sube alguna trucha a ella, que es lo bonito. Cuando te suben, suben con mucha rapidez. ¿Pero tú las ves o las sientes porque tiran? Las veo antes, pero son décimas de segundo, ¿sabes? Veo que cogen la mosca y entonces tenso, pero el tensar tiene que ser un tirón muy suave, con la muñeca. ¡Pum! Y ahí quedan enganchadas Enganchadas. ya, si no se van. Si no se van. Ellas les gusta estar siempre en lo más escondido, o dicho de otra manera, donde más refugio tienen, donde más broza hay, más tal. Entonces hay que buscar siempre las orillas, así. Hemos visto antes que has pescado una, la has devuelto. ¿Estáis obligados a devolver todo lo que pescáis? En esta zona libre por ley, sí, En los cotos se puede pescar Sí, y en los llevarse cotos- la pieza a casa. eso es. En los cotos me parece que son 4 piezas las que se pueden coger. Y claro está, si una persona las quiere devolver también puede, no está forzado a llevárselas. Cada vez la gente está más mentalizada en la pesca sin muerte, eso es cierto. La gente ya vamos al río a divertirnos. Claro, a pasar la mañana. A pasar la mañana y a comer el bocadillo y estar en naturaleza y matar el estrés y pasarlo bien. Cuando has pescado antes, claro, la trucha se habrá comido esa mosca, ¿no? Con una mosca puedes coger varias, Ah, sí. no se estropea, no. Y no la arrancan, no intentan comérsela porque ellas piensan que es una mosca de verdad. Sí, pero le traba un poquito por el morro y luego se lo sueltas y se va y no le hace ni daño tampoco, nada. Es pequeñita, ¿no? Esto es un alevín del año anterior. Hay que tener mucho cuidado al destrabárselo, que no hacerle daño, Claro. y soltarla, ¿ves? Con mucho cuidado. Cuando ella quiera, ¿ves?
Chema, hay que enseñar a los jóvenes a pescar a la leonesa. Esto es una pesca preciosa. Como es una pesca que requiere concentración, aquí te dejamos concentrado. Sí. Adiós. Estoy feliz aquí en el río. Muchas gracias y mucha suerte en todo. Aquí me quedo con mis gallos y mi río. Bueno, pues cuando estás en el campeonato y ves allí en el cerro a 20.000, 25.000, 30.000 personas que vengan a ver a tu perra correr una liebre y cuando termine te den la enhorabuena y lo bien que lo ha hecho, eso se te ponen los pelos de punta y es como cuando un jugador llega y juega en el Bernabéu. No podemos hablar de galgos sin venir a conocer a una de las mejores campeonas que ha dado Castilla y León en los últimos años. Y este es su dueño. Sí, dueño, que se llama Óscar Cantero y que es uno de los mejores preparadores que también ha dado nuestra región en los últimos años. No hace falta nada más que echar un vistazo a todos estos galardones. Óscar, felicidades entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Todo esto son muchas horas de trabajo, muchas horas en el campo y un sacrificio por y para los perros. ¿Por qué es Malú una de las mejores competidoras que ha dado Castilla y León en los últimos tiempos? Malú fue de las pocas perras que no perdió ningún punto desde el primer día que empezó a competir hasta el último día, hasta que fue campeona de España. No perdió ninguna carrera, para que todo el mundo lo entienda. Y además era una perra muy limpia, que corría muy por derecho detrás de la liebre y seguía siempre la trayectoria de la liebre, y eso gustó mucho a los aficionados. Además, fue campeona de España en Madrigal de las Altas Torres, que es un poco el sitio, el Maracaná de los galgos, ¿no? El sitio donde todo el mundo quiere ser campeón de España. Todavía me pongo hasta nervioso y te emociono. Y me emociono, sí, porque seguro que viviré criando galgos muchos años y no volveré a llegar a tener otra Malú. Y esas dotes, bueno, se ven pronto en las perras, que por cierto tenemos que contar que son las que mayoritariamente participan y ganan en estas carreras, ¿no? Las hembras depredadoras están más preparadas para la caza que los machos, ¿no? Y sobre todo en actividades de resistencia. Mientras que los machos, que son un poco más corpulentos, están más dotados para la atracción, para partir el animal una vez que se ha conseguido alcanzarle, ¿no? Óscar ha tenido algún macho de competición de recta, de trapo, que tenía mucho éxito y eran machos más corpulentos, que tienen una velocidad más alta. Pero para esta competición, que es en España la que más aficionados conlleva, siempre está más dotada la serie. Lo que no aporta la genética se puede conseguir con entrenamiento. Dicen que en este deporte el 80% es genética y el 20% lo ponemos nosotros. Esa parte, que es un 20% solo, que algunos pueden considerar que es poco, para la gente que nos dedicamos a la preparación creemos que es mucho. Porque que es determinante al final, ¿no? Es determinante, porque genética ahora en España hay muy buena por todos los sitios, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en todos lados, en Murcia, pero claro, luego tú le tienes que dar el resto, y en ese resto es donde puede estar la pequeña diferencia. ¿En qué consisten las competiciones con galgos? ¿Cuántas modalidades hay y cuál es el reglamento? Pues en España tenemos dos competiciones principales, que son las que son federativas. Una son las de velocidad, vamos a llamarlas, que son los campeonatos de recta. Hay dos distancias, 500 metros y 800 metros. Ahí estarían los velocistas. Y luego tenemos las competiciones de campo, que son galgos que corren en el campo abierto con liebres naturales. Y estas competiciones son por eliminatoria, es decir, todas las semanas, más o menos, todas las semanas van compitiendo un galgo contra otro. El que pierde queda eliminado y el que gana pasa a la siguiente eliminatoria. O sea, una primera fase es regional, con los clubs que haya en una determinada comunidad. Por ejemplo, en Castilla y León, ¿cuántos hay? En Castilla y León ahora mismo tenemos unos 120 clubs. Y entonces de esos 120 clubs se disputan 4 plazas para el nacional. Y Castilla y León precisamente en los últimos años ha hecho muy buen papel en los campeonatos nacionales. Sí, últimamente Castilla y León somos los número 1, se puede decir. Los últimos 6 años hemos sido campeones 5 años y mucha de la culpa la tiene Óscar, que cuando fue presidente nos hizo cursos, nos hizo bastantes cosas para valorar y mejorar el mundo de los galgos. ¿Y qué se siente cuando uno ve a su perra, pues por ejemplo a Malú, que acabamos de conocerla, compitiendo en un campeonato nacional con miles de personas siguiendo su carrera?
Bueno, pues cuando estás en el campeonato y ves allí en el cerro a 20.000, 25.000, 30.000 personas que vengan a ver a tu perra correr una liebre y cuando termine te den la enhorabuena y lo bien que lo ha hecho, eso se te ponen los pelos de punta y es como cuando un jugador llega y juega en el Bernabéu. Es lo mismo. O sea que es como una emoción que engancha, ¿no? Sí, engancha. Yo no me dedicaba a nada de esto del campeonato y nos enganchamos por Leo en la Copa Castilla, que se rompió un dedo, bueno, y nos hemos enganchado a la competición y ahora mismo no queremos otra cosa que no sea competición. Bueno, chicos, suerte para las próximas competiciones y gracias por todo. Adiós.